Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy día vamos a hacer la segunda pica. Esta vez vamos a continuar con lo que vendría a ser los temas ya vistos, ya provistos. Faltó, se quiere decir, la tercera parte de Python, que es un recurso, que vendría a ser, digamos, de inserción, burbujeo y selección, el protocolo Pixar, Merge Sort. Que lo veremos después de este capítulo, el que sigue después de la versión anterior. Explicaremos los distintos algoritmos y entraremos a lo que vendría a ser map, filter, todas esas funciones, que la verdad son interesantes. Y en este caso vamos a explicar lo que vendría a ser lo que correspondería a este día, que vendría a ser la práctica de archivos. Así que vamos a completar los archivos y ver lo que correspondería a cada archivo. Bueno, ahora ya una vez completados los enunciados, procedemos a explicar más o menos cómo estamos. Bien, tenemos dentro de prácticas, práctica 2, en archivo Merge de talleres. Y acá arribita tenemos algo que se llama data. En la data se van a encontrar todos nuestros CSV. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de data, como se encuentra nuestro CSV, vamos a leer desde ahí y vamos a resolver nuestros ejercicios, nuestras prácticas. Entonces, el enunciado dice lo siguiente: en 2 talleres se realiza una evaluación continua. Esto consiste en pedir la entrega de actividades bimestrales, y en un bimestre puede haber una, varias o ninguna entrega. Los resultados se guardan en los archivos notas taller 1, notas taller 2, .sv, con el siguiente formato: el bimestre, el taller, el DNI de la persona que se ha registrado y la nota. Entonces, tenemos acá unos ejemplos, y sabiendo que los archivos están ordenados por bimestre y que la aprobación es con nota mayor o igual a 4, se pide crear un script modular en Python que recorra los archivos una sola vez y sin cargarlos en memoria ni utilizar estructuras auxiliares. Obtenga un archivo aprobados.sv ordenado por bimestre que solo contenga las notas aprobadas. Bueno, falta poner el que, no es necesario, pero ahí está. Ante igualdad de semanas se deberá informar las del taller 1 con T1 en primer lugar, y así sucesivamente, agregando un campo extra, T1, T2, según corresponda. O sea, cuando imprimamos en el archivo resultados, ante igualdad de situaciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente: agregamos al final, ante igualdad de archivos, o sea, ante igualdad de lecturas, le agregamos al final del archivo lo que vendría a ser el taller T1. O sea, le agregamos una letra, le indicamos que al finalizar el archivo, justo en esa línea, este viene del taller 1 y justo esta línea viene del taller 2, según corresponda. Al mismo tiempo se deberá enviar al archivo que corresponda según el taller, o sea, taller 1 a los que recuperan taller 1, recuperan taller 2, CSV, con los siguientes datos. Pero acá arriba dice que tiene que ser mayor o igual a 4. Sabiendo que los archivos están ordenados por bimestre y que la aprobación es con nota mayor o igual a 4, o sea, nos debe entender que los que tienen nota mayor o igual a 4, en este caso todos tienen nota igual a 4, para que después no digan que, por ejemplo, 2, ahí está. Y taller 2, por acá le ponemos un 3, está cerca. Cortamos. Y ahora sí. Así. 2 reducciones, ¿no? Bien. Ahora sí. Teniendo en cuenta lo siguiente, procedemos a lo que vendría a ser crear nuestro programa modular. Entonces necesitamos crear nuestra función main, porque tiene que ser modular, y crear nuestras siguientes funciones, que vendría a ser merge de archivos. ¿Por qué merge de archivos? Porque necesitamos juntar y además tienen el mismo formato, entonces es un merge. Cuando tienen el mismo formato, es un merge. Entonces, una vez creada nuestra función main, ¿qué es lo que hacemos? Como es un merge archivo, necesitamos pasarle por parámetro el nombre del primer taller, la ubicación del primer archivo, después por segundo parámetro la ubicación del segundo archivo y la ubicación de donde queremos guardar nuestros datos. En nuestra función main abrimos el archivo con open, abrimos el segundo archivo y el tercer archivo.
Entonces se lo pasamos por argumento a nuestra función merge. Una vez pasada por argumentos y cerramos el archivo. Entonces cerrado el archivo y una vez completado el formato, entonces vamos a implementar nuestra función merge. Teniendo entonces el archivo taller 1, taller 2 abiertos y teniendo el formato de cómo van a hacer la lectura, copiamos el formato, nos venimos por acá y realizamos nuestra primera lectura. Entonces necesitamos algo que nos diga leer línea, ¿no es así? Necesitamos leer la línea. Creamos nuestra función que se llame leer línea, como ya lo hemos visto. Entonces, una vez implementada nuestra función leer línea, ¿qué es lo que hacemos? Le pasamos el archivo ya abierto, leemos la línea, o sea, nos va a dar todo el choclo de línea. O sea, nos va a dar, línea no hay ni más ni menos que todo esto que está acá. Y al final de cada línea siempre acá hay un barrita N, esta cosita. Entonces, cuando leemos la línea no queremos filtrar por esta barrita. Entonces, como sabemos que va a estar al final, con el rstrip va al final y lo borra. Después, como queremos separar por la comita con split, ¿qué es lo que hacemos? Particionamos esa línea por el separador que vendría a ser la coma. En caso de que exista línea, devolvemos dichos argumentos. Si no, devolvemos fin de archivo. El fin de archivo nos indica que finalizó la lectura del archivo. Yo acá podría poner 999, por ejemplo, pero en este caso no quiero reservar mucha memoria. Bueno, entonces lo que venimos a hacer es leer el archivo. Venimos por acá y pegamos bimestre taller DNI, leemos el archivo, leer línea, le pasamos el archivo del taller 1 y listo. Ya tenemos, se quiere decir, nuestra primera lectura, que vendría a ser por el desempaquetado de Python, que en función de las listas podemos desempaquetar. Entonces, lo mismo va a ser para el archivo 2. Ahora sí, ya tenemos nuestras variables: bimestre 1, bimestre 2, taller 1, taller 2, DNI de la persona 1, DNI de la persona 2 y su nota. Entonces, tenemos que tener un while principal. O sea, ese while se quiere decir va a recorrer todos los archivos mientras que no lleguen al fin de línea. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos nuestro while principal que va a leer los archivos mientras que estén en su, se quiere decir, hasta que no lleguen a fin de línea. Cuando llegan, deja de leer. Entonces, ¿cómo lo completamos? Sabemos que bimestre 1, sabemos que el entero del bimestre 1, a ver qué pasó, del bimestre 1, digo, el entero del bimestre 1 va a ser menor que fin de archivo de la mente del 0, ¿no? Entonces tenemos que indicar que el fin del bimestre tiene que estar igual a 0. Y sabemos como el fin del bimestre va a ser menor al fin del bimestre, bueno, al fin de archivo, que diga fin de archivo del fin del bimestre. Entonces se replica todo esto para todos los demás, porque yo sé que, pero ahora, ¿qué usamos? ¿Un OR o un AND? Como tenemos que leer todos los archivos, puede que un archivo tenga menor cantidad de líneas y eso nos traiga problemas. Entonces tenemos que leer esos archivos mientras que sean distintos de fin de línea, o sea, menor a fin de línea. Fin de línea no es ni más ni menos que en el archivo de la posición del bimestre, este 100 que está acá. Entonces, al leer ese 100, mientras que sea menor a ese fin de línea, va a leer. Entonces, con un OR le indicamos que se va a replicar lo mismo, pero para el archivo 2. Y si tuviéramos más archivos, lo mismo, copy y pega. Bien. Ahora sí, como ya entramos en nuestro archivo, tenemos que ordenar. O sea, nosotros no quisiéramos que nos lea nuestro primer archivo y nos inserte primero del archivo 1 y después del archivo 2, sino queremos que en cada línea esté ordenado por bimestre. O sea, en nuestro archivo resultado tenemos que ordenarlo, si quiere decir archivo acá de aprobados,
aprobado.csv, es el archivo del merge. Entonces, como estamos guardando, tenemos que ordenarlos por bimestre. Entonces, si queremos ordenarlos por bimestre, tenemos que hacer nuestra función mínima, pero en este caso, como ya está integrada en Python, entonces tenemos nuestro mínimo del bimestre. Mínimo del bimestre vendría a ser igual al mínimo del in del bimestre 1 y del bimestre 2. Bueno, in del bimestre 2. In del bimestre 2. Listo, ahora una vez obtenido nuestro mínimo de bimestre, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, mientras que sea el mínimo, yo quiero que dentro del archivo me leas esa línea. O sea, si no es el mínimo, que no lo lea. Entonces hacemos un while mientras que vos estés en ese mínimo, mientras que el int del bimestre 1 esté dentro del archivo. Ucha. Bueno, mientras que esté hacia el mínimo, entonces le decimos int del bimestre sea el mínimo, o sea, sea igual al mínimo del bimestre, y a su vez int del bimestre sea menor al mínimo de la semana. Entonces, mientras que sea mínimo al fin de archivo y a su vez sea igual al mínimo del bimestre, porque va a haber un momento que int del bimestre 1 va a ser igual a fin de archivo, y en este caso se deja iterar. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Meter justo en la que se encuentra esa línea y insertar, ¿no es así? Entonces, como tenemos que insertar, y se quiere decir los archivos, y entonces mínimo y bimestre, entonces tenemos que imprimir esa línea en el archivo del merge. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos que verificar que tenemos que seguir el algoritmo. El algoritmo de archivo de merge es un while principal que se cumpla para mientras que lea todos los archivos. O sea, va a haber un caso en que todos los archivos dejaron de leer, van a ser el fin de línea, entonces se deja de leer, sale del while principal, sale del while principal, y después y sigue iterando mientras que haya que leer. Si no hay nada que leer, entonces deja de leer. Ese es el while principal. Tenemos un mínimo porque es el orden en el que estamos ordenando, y tenemos un while que vendría a ser que va a leer mientras que sea el mínimo del bimestre. Entonces, dentro de ese while, ¿qué tenemos que hacer? Según las condiciones dadas, tenemos que obtener un archivo aprobado CSV ordenado por bimestre que solo contenga las notas aprobadas, o sea, que las notas estén aprobadas. Entonces, tenemos acá un if si in de la nota del taller 1 está aprobado, o sea, sea mayor a nota aprobada, se quiere decir, o sea, sea mayor o igual a nota aprobada. Entonces creamos una variable global que se llama nota aprobada. Nota aprobada es igual a 4. Venimos abajo y le decimos si int de nota 1 es mayor a nota aprobada, sea mayor o igual nota aprobada, entonces yo quiero que esta información vos lo almacenes en el archivo del merge. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos que al archivo del merge .write es para escribir dentro de este archivo. Quiero que me inserte la siguiente información. Con fstring le ponemos, venimos acá arribita, copiamos todo esto. Bueno, nos interesa del archivo 1 porque estamos leyendo en ese orden, que lea primero el archivo 1 y después el archivo 2. Le indicamos que queremos que nos ordene. Bueno, esto va a ser un autocompletado. Bien, una vez puesto, no tenemos que olvidarnos del fin de línea, y tenemos que antes del fin de línea indicarle de qué archivo viene a ser. En este caso vendría a ser el archivo del taller 1. Taller 1. Bueno, una comita ahí está, taller 1, una comita. Bien,
Y en caso contrario nos dice que tenemos que insertar estos mismos archivos. ¿En dónde? En el archivo de reprobados. O sea, en el archivo entonces tenemos que crear nuestro archivo de reprobados que solamente viva dentro de esta función, porque nosotros no lo necesitamos para otra cosa, a menos que se lo pasemos al archivo del merge, al archivo de desaprobados, pero sería mejor que solamente se encargue eso de ahí el archivo del merge. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos arribita y creamos nuestro archivo de desaprobados. Entonces, al momento de crear nuestros archivos de desaprobados, ¿qué es lo que hacemos? También creamos el archivo de desaprobados para el taller 2, que tiene que ser en modo de si quiere decir en modo de escritura, porque tenemos que insertar los datos. Entonces, al momento de insertar los datos, me parece que esto fue porque puse esta cosita que está acá. Ahora sí, me deja de ser problema, ¿no? Bueno, igual. Bien, entonces abrimos el archivo de desaprobados de taller 1 y del taller 2. Una vez abierto, tenemos que insertarlos. En caso de que llegue desaprobado, es en el taller 1, o sea, en caso de que no aprobó el alumno, en el archivo de desaprobados tenemos que copiar esto y decirle que tenemos que insertarlo solamente por los campos que se nos indican. En este caso, los campos que se nos indican vendrían a ser que sea por el taller, o sea, el nombre del taller y el identificador de la persona. Entonces, tenemos que poner en el archivo de desaprobados, o sea, desaprobados, el taller 1, punto bright, el nombre del taller y el identificador. No necesitamos más cosas. Listo, con eso mismo ya tenemos, pero ¿en qué momento el bimestre cambia? O sea, ¿en qué momento va a cambiar esto? Porque estamos dentro de un while. ¿En qué momento cambia? Entonces, para que cambie, tenemos que seguir leyendo. Entonces, venimos arribita y esto mismo que está acá, para que siga leyendo, copiamos. ¿Lo ponemos dentro del if? No, porque necesitamos que siga leyendo. Entonces lo ponemos dentro del while, afuera del if y afuera del else también. Seguimos leyendo. Entonces para el siguiente archivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto mismo, pero un copy paste de código, nada más. Entonces, lo mismo para bimestre 1, bimestre 2. Entonces tenemos que cambiar lo que vendría a ser para bimestre 1, mínimo de bimestre. En este caso sería para bimestre 2. Entonces, bajo ese concepto, cambiamos. Y lo que hicimos fue cambiar todo lo que había en el T1, o sea, todo lo que había acá arriba que decía 1, acá abajo lo cambiamos por el número 2. Y eso fue lo que cambió. Nada más. Y este vendría a ser el archivo del mes y no nos olvidemos de cerrarlo. O sea, el archivo de desaprobados tenemos que cerrarlo. Lo cerramos fuera del while principal. Este es el while secundario. El while principal está más arribita. Entonces, afuera del while ponemos el archivo de desaprobados de 1.close. Una vez cerrado, cerramos también el segundo .close. Y esto vendría a ser nuestro algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al momento de nosotros ejecutar, leemos de la carpeta data, porque nosotros ahorita mismo nos encontramos en esta carpeta que se llama p de Python. Pero sin embargo, este archivo que yo voy a ejecutar va a estar dentro de carpetas prácticas, en la carpeta práctica 2. El 1 vendría a ser el archivo que vamos a ejecutar, ya que lo voy a ejecutar dentro de la carpeta en la que yo me encuentro, que vendría a ser p de Python. Entonces, dentro de p de Python va a abrir la carpeta data. Le va a preguntar, ¿hay algún archivo que se llame taller1.csv? Sí, va, entra y lo lee. Entonces, esto vendría a ser nuestro, si quiere decir, archivo de lectura. Y esto debería funcionar. Ahora ponemos un pequeño para que se ejecute. Si es que esto se va a ejecutar siempre y cuando yo me encuentre dentro de este archivo. O sea, cuando yo me encuentre
con if-name igual a main, ¿qué es lo que sucede? Que esto solamente se va a ejecutar cuando yo me encuentre dentro de esta carpeta, o sea, dentro de la carpeta práctica 2. Si no, no me ejecutes nada de esta función. O sea, no va a hacer nada. Por ejemplo, si yo me encuentro dentro de la carpeta práctica, por ejemplo, 1, y le pido que... No, por ejemplo, me encuentro dentro de la carpeta algoritmo de ordenamiento, y le pido que ejecute 1merge.talleres.py, no lo va a ejecutar. Ahora, para ver el funcionamiento de nuestras funciones, ponemos acá en el botón de Run. Bien. Al parecer nos olvidamos de cerrar. Nos olvidamos en el mínimo, acá arribita. Ahí está, ahora sí. Bien, ahora sí, guardamos, ejecutamos. Bien, no nos mostró nada. Pero si nosotros borramos, vemos acá, tenemos el metadata, prácticas y el resultado. Aprobados.csv, desaprobados T1. En el T1 está viva la pepa, T1 333, y en el desaprobados T2 está viva la pepa. Y ahora, ¿dónde están los resultados? Aquí en aprobados, y se encuentran ordenados por el bimestre. Entonces esto vendría a ser, ahora como vimos, ¿qué pasa si yo lo borro? O sea, voy a borrar todos estos archivos que he creado y lo vamos a ejecutar dentro de otra carpeta. O sea, vamos a abrir la terminal y vamos a ejecutarlo dentro de otra carpeta. Entonces, dentro de otra carpeta, para abrimos la terminal con Control Shift P, creamos nueva terminal en Bash y vamos a situarnos. Claro, si yo acá ejecuto Python, ¿cómo se llama? Ahora no quisiera hacerlo, pero vamos a hacerlo. Python version, para comprobar esta versión de Python. Bueno, Python 3 bueno, no nos importa eso de Python. Me entro a la carpeta que vendría a ser ./prácticas, prácticas 2, y vamos a ejecutar el archivo que se llama 1, ¿no? Archivo 1. Ya ejecutamos, y esto vendría a ser lo mismo que si le damos aquí. Entonces yo no quiero esto, entonces borramos con rm aprobado.csv, borramos con rm desaprobados lo que sea .csv, y borramos. Ahora sí, yo quisiera ejecutar esto mismo pero dentro de otra carpeta, por ejemplo dentro de la carpeta funciones. O sea, me sitúo dentro de la carpeta funciones, creo que va a funcionar también. cd, por ejemplo, 2 funciones, ejecuto Python esto, pero la diferencia es que esto va a estar en punto. A ver, exacto, no lo encontró. Ahí está la diferencia, no encontró el archivo y está el error. Ahora vamos a la práctica número 2. Ya vimos vimos esto. Bueno, burbujeo todavía falta. Me parece que esto lo vamos a postergar, el de burbujeo. Vamos a hacer el de inserción, selección. Inserción nos faltó. Selección, keysort nos faltó también. Merge también nos faltó. Bueno, escribir en Python una función recursiva que reciba como parámetro una lista de enteros y su longitud n. La función debe resolver la suma de los valores pares que hay en la lista. O sea, tenemos una lista, tenemos que sumar los valores pares. O también podemos hacer los valores impares. Vamos a hacer con los valores impares mejor. Así ya ustedes pueden hacerlo con los valores pares. ¿Qué hay en la lista? Cumpliendo lo siguiente. No usar map, porque como también lo podemos hacer. Podemos usar también funciones anónimas. Además tiene que ser recursiva, así que no vale. Bien, creamos nuestra función recursiva que se va a llamar, si se quiere decir, suma de valores pares. Bien, en este caso, como tiene que ser una función recursiva,
Lo primero que tenemos que evaluar es el caso base. O sea, en qué momento nuestra función deja de llamarse a sí misma. Ese vendría a ser el caso base. Entonces, el caso base, cuando yo tenga n elementos, ¿cuál vendría a ser? Cuando esté en el último elemento. Y cuando esté en ese último elemento, ¿qué debería devolver? Y el valor que se encuentra. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos nuestro caso base. If, cuando la cantidad de elementos sea igual a 1, yo quiero que vos me retornes la lista en la que se encuentra en la posición n de ese último elemento, pero como en Python se inicia a contar desde 0, entonces la posición va a ser 1 menos que la cantidad de elementos. Una vez definido nuestro caso base, ¿qué tenemos que hacer? La llamada recursiva. Pero como nos pide la suma de los elementos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Retornar ese elemento, o sea, ahora hay que evaluar si es par o es impar, ¿no? Claro, hay que evaluar si es par o es impar. Entonces, ¿cómo hacemos? If, si la lista de ese elemento, o sea, en la posición que se encuentre, por 102, si el residuo de la división por 2 es 0, entonces sabemos que es par. Si no, es impar. Entonces, si es par. Y en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Retornar la lista. En ese caso, bueno, si es par no nos importa, debería retornar 0, porque no debería agregar nada. En cambio, si es par, si es impar, que nos retorne ese elemento. Entonces, deberíamos evaluar si es impar, o sea, si es impar, venimos acá, si es impar, o sea, que sea distinto de 0, que me retorne la suma de ese elemento, o sea, lista. Si es impar, que me retorne ese elemento a la posición en la que se encuentra ese elemento, pero más la llamada recursiva. Eso es lo que queríamos saber. Suma de valores impares, que haga la llamada recursiva para que siga sumando. Si en caso de que no es, o sea, si en caso de que no llegue al caso base, va a ser la llamada, se quiere decir, le pasamos la lista, como viene, o sea, si en caso de que no sea par, si en caso de que no sea impar, va a ser la llamada suma de valores impares, hasta que llegue al caso base. O sea, prácticamente vas a estar en un ciclo, que se acumule la pila, vas apilando, apilando, hasta que te quedes sin memoria, y bueno, el sistema operativo va y lo corta, y tenemos que hacer su respectivo return. Es el único caso que podemos usar varios return en las funciones recursivas, por las buenas prácticas nada más. Entonces, hacemos explicando bien brevemente cómo funciona el algoritmo. Tenemos nuestro caso base, que si en caso de que llegue al final, o sea, cuando deje de llamarse a sí mismo la función, evalúa si es impar, retorna 0, porque queremos hallar los valores de la suma de valores impares. Si es par, bueno, acá está mal, acá si es par, retorna 0. Si es impar, retorna el elemento. O sea, vendría a ser el último elemento que vamos a sumar. Ahora, cuando estamos fuera del caso base, tenemos que hacer las llamadas recursivas. Entonces, ¿qué sucede? Si es impar, hace la llamada recursiva. Si no es impar, hace la suma de valores, que vendría a ser este caso. Supongamos que el primer elemento es impar, ¿está bien? Si es impar, si es un solo elemento, entra al caso base. Si no es un solo elemento, hace la llamada recursiva. If, si la lista de n, si es impar, supongamos que el elemento en el que se encuentra es impar, entonces hace la suma de ese elemento más acotando lo que nos acerca al caso base. En este caso no hay nada que nos acerque al caso base, entonces tenemos que restarle un hito. Tenemos que ver que se nos acerca al caso base, porque si no hay nada que se acerque al caso base, y vas a estar en un bucle infinito, y no tiene sentido hacer eso. Entonces,
Ya he explicado el algoritmo, más o menos se entiende lo que estamos haciendo. If, si es impar, que haga la suma de ese elemento en la que se encuentra, más la llamada recursiva con los elementos que le siguen. Entonces, ¿de dónde iniciaríamos? Iniciaríamos del último elemento hacia el primero. Eso es lo que estaríamos haciendo. Va del último elemento, o sea, te hace el último elemento. Si es impar, lo sumas, o sea, está acá. Si no es impar, vas y haces la llamada recursiva. Y va verificando si en esa llamada recursiva está en el caso base o no. Si no está, hace la llamada recursiva. Y así sucesivamente. Va evaluando. Cuando estés en un elemento impar, va y verifica y le pregunta. Si la siguiente llamada es par, no hace nada. Si es par, si es impar, va y suma la posición en la que se encuentre hasta que llegue al caso base. Entonces, para esto vamos a crear nuestra función main, que se va a encargar, si se quiere decir, de verificar esto. Hace la llamada suma de valores impares, pero necesitamos una lista y cantidad de elementos. Pues supongamos que n vale a 5 elementos y queremos sumar. Nuestra lista tiene, qué sé yo, el número 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 elementos y hacemos la llamada suma de lista, n. Hacemos la llamada y para que esta llamada se ejecute vamos a decirle con un pequeño decorador, se quiere decir if, que es muy usado, que solamente mientras que nos encontremos dentro de este programita se ejecute, igual a main. Bueno, dos puntitos, que llame a la función main. Listo. Ahora sí. ¿Y esto qué nos va a imprimir? Y nada, ¿no? Bueno, que nos imprima print de fstring. El resultado es, claro, es dos puntos con el lambda n, con el barrita n. Le indicamos que finaliza la lectura, cerramos las llaves, cerramos los paréntesis y listo. Ahora sí, ejecutamos. Print, el resultado es 9, pero queremos ver la lista, ¿no? Print, el resultado de la suma impares. O sea, nosotros le podemos agregar un bonito, se quiere decir, un bonito atención al cliente y indicarle que sí, que bueno, que la suma de la lista con estos elementos, con esta cantidad de elementos, el resultado de la suma de los valores impares es tal. Entonces vamos a verificarlo. La posición 0 es 1, más 3 es 4, más 5 es 9. Entonces cumple. Y es similar a esto, debería ser la suma de valores pares, o sea, no va a variar mucho tampoco, digamos. O sea, en vez de que sea retorne 0 acá, va a retornar dicho elemento. Y en caso de que sea par, retorna la posición en la que se encuentra. Y si en caso de que sea impar, retorna nada, no hace nada. Ese es en el caso de que queramos hallar la suma de valores pares de dicha lista. Entonces, viendo el funcionamiento, el de burbujeo lo vamos a postergar, se quiere decir, hasta una próxima oportunidad. Y de ahí, bueno, continuaremos con lo que vendría a ser la parte 3 del capítulo. Esto vendría a ser unas pequeñas prácticas de lo que vendría a ser el avance con respecto a lo que íbamos viendo, y nos veremos hasta una próxima oportunidad.